vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, y la palabra anticristo significa antagonista, ¿verdad? Es la oposición a Cristo, ¿verdad? El antagonista, ¿verdad? Y ser antagonista de Cristo, no estar conforme a los preceptos de la Escritura, ¿verdad? O sea, quien no defiende los principios de Dios está contra Dios. Es así nomás la palabra, hermano. O sea, aquí no hay doblez ni nada. Si quien no defiende los preceptos de Dios conforme a la Escritura, está contra Dios. Hay una parte en la Biblia, ahí dice que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, hermano, y aquí habla, nos dice que han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos iglesia. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, la Biblia, conforme a su palabra, nos está hablando que ciertamente dentro de la iglesia también se levanta anticristo, porque no habla de un anticristo, habla de que son muchos los anticristos. Ciertamente la Biblia habla de que en el último tiempo se va a levantar un anticristo, pero mientras tanto se van a levantar muchos anticristos, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Y aquí parte hablando, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y esta palabra tiempo, hermano, es una palabra que normalmente se está usando. Últimamente se ha predicado sobre el tiempo. Y Dios me hablaba con respecto a esto. Se ha predicado con respecto, se ha hablado, o dentro de las mismas predicaciones, se habla del tiempo. ¿Verdad? Y la iglesia, si nosotros miramos la Escritura conforme a cómo se desarrolla, nosotros vemos de que la iglesia del Señor es la iglesia que conoce los tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el reloj cronológico del mundo es Israel? ¿Verdad? Pero el reloj profético de la iglesia es la iglesia, el reloj profético del mundo es la iglesia, ¿verdad? Porque esta es la profeta mayor, ¿verdad? Y nosotros caminamos por fe. Y la fe viene por el oír palabras de Dios. Y a eso venimos. Y nos llenamos de su palabra. Y la iglesia es la voz profética. Amén. Y ella es la profeta mayor. Y una iglesia que conoce los tiempos es una iglesia de fe. ¿Verdad? Oro al Señor para que podamos entender en el Espíritu lo que Dios quiere ministrar. Amén. Esta es la iglesia profética, la iglesia que conoce los tiempos. Pero la iglesia que conoce ¿qué tiempo? Porque el mundo tiene un tiempo, pues, hermano. Y se define como la iglesia que conoce, el tiempo que se conoce es el crono, ¿verdad? Y el crono viene de los griegos, el dios crono. Y los dioses y los griegos le llamaban el tirano del tiempo. Y ese es el crono en el que el hombre, en que usted y yo caminaban antes de conocer a Dios. Y el tiempo era tirano de nosotros, era un tirano. Por eso usted hoy día va a predicar la palabra, usted habla con alguien, no tengo tiempo, no me queda tiempo, voy atrasado, ¿verdad? El tiempo no me alcanza, ¿verdad? El tiempo es tirano del mundo, ¿verdad? Y fue tirano de nosotros. Y
Y conforme al griego, el tiempo es tirano. Y nosotros estuvimos sometidos a eso, hermano. Pero el tiempo de Dios es el Kairos. Y ese es el tiempo perfecto de Dios. El tiempo que el Señor apartó para cada uno de nosotros. La gente en el mundo dice, no tengo tiempo, no puedo, es que no me alcanza, es que no sé. Pero ¿de qué tiempo hablan? Si nunca han tenido tiempo, hermano. El tiempo de Dios. Dice la palabra que el Señor es el alfa y el omega. Dice que el principio y el fin. El Señor hizo una interrupción en el tiempo. Y a usted y a mí nos dio un lapso de tiempo. A usted y a mí nos dio un lapso de tiempo. Hasta el tiempo en que nosotros, en el crono, nos arrepentimos y entramos en el Kairos de Dios, que es el tiempo perfecto del Señor. Y por eso nuestra vida cambia. Todo hombre que ha confesado al Señor como su Dios, su único Dios y Salvador, para vida eterna, camina en el Kairos de Dios, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo que Dios ha apartado para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya por eso, ¿verdad? ¿Verdad? Que el Señor es bueno con nosotros. Nosotros no caminamos en el crono del hombre, no caminamos conforme a los preceptos ni conforme a los dioses griegos, que ellos, porque cronos significa tiempo, dice cronológico, ¿ya? Cronograma, habla, tiempo cronológico, cronograma. Y el hombre, en el tiempo del hombre, en el crono, incluso quiere manejar el tiempo. En el tiempo que ellos dicen, no, yo no tengo tiempo porque estoy ocupado, están ocupados de pervertir al mundo, de hacer leyes perversas, ¿verdad? De trabajar con la fruta, los transgénicos, hacer leyes, procurar hacer armas para que haya una lucha entre los pueblos, la gente muera, exterminar, crear bombas. Ese tiempo, el crono, el tirano, es el tiempo que usa el hombre, aquel que dice que no tiene tiempo y está tiranizado, ¿verdad? Amén. Las tinieblas lo tienen tiranizado. Ahí está el hombre procurando hacer el mal en tinieblas. Mas nosotros somos luz para ellos, hermanos. Por eso cuando nosotros vamos y la gente nos dice, no tengo tiempo, no. ¿Qué tiempo será el que ellos no tienen, hermano? Si nunca han tenido nada. Cuando el Señor hizo en la eternidad hizo un alto para darnos un tiempo precioso a cada uno, hermano. Pero los tiempos pueden ser cambiados. Mire, aquí en Daniel 2, 20, 21, Dios cambia los tiempos y tiene el poder para hacerlo, hermano. Amén. Daniel 2, 20, 21. Amén. Daniel dijo, bendito Dios que muda los tiempos o cambia los tiempos y las edades, las épocas. Amén. Bendito Dios que muda los tiempos, muda o cambia los tiempos y las edades o épocas, ¿verdad? O sea, la iglesia del Señor, en el Kairos de Dios, la iglesia que está parada, que intercede, que ora, en este tiempo intercede ante Dios, es probable, si Dios así lo quiere, Él puede cambiar los tiempos, hermano. Todas aquellas leyes perversas que hoy día se aprueban, ¿verdad? Dios puede cambiar eso. Pero si la iglesia camina conforme a los tiempos, conforme al Kairos de Dios. El viernes estuvimos en una marcha, hermano, a mediodía. Mi esposa tocaba tocaba un poco eso de que por qué la iglesia estaba dormida.
El viernes tuvimos una marcha en la tarde, hermano, habíamos como 300, 500 habíamos, más o menos. Hermano, cuando deberíamos haber miles. ¿Por qué la iglesia no estaba? ¿Estaba dormida? ¿La iglesia está dormida? No, hermano. La iglesia que no estaba no conoce los tiempos de Dios. Hermano, la iglesia camina en el crono del hombre. Si la iglesia caminara en el Cairo de Dios, conocería los tiempos de Dios. Nosotros llegamos ahí a la 1:30, habrían estado a las 12, ¿verdad? Y habríamos habido miles ahí manifestando, ¿cierto? Defendiendo la palabra, los principios cristianos. Yo estaba ahí porque tengo familia, los principios de mi familia, pero también porque soy un defensor de lo que dice aquí en la Escritura, ¿verdad? Los principios escriturales. Pero la iglesia, si no estaba ahí, no estaba porque no conoce los tiempos, hermano, y caminan en el cronos del hombre. Hermano, si en la mañana había habido una marcha y hubieron cantidad de personas, y en todo el país en la mañana hubieron marchas y caminaron, pero en el crono del hombre, hermano, o sea, la iglesia quería un nombre en un calendario, o sea, un día feriado para ellos, hermano, o sea, en el crono del hombre ellos, con un día feriado para ellos. Pero ¿y a nosotros? ¿Para qué queremos un día feriado nosotros? Si la iglesia tiene que estar orando, intercediendo, en las puertas del Hades, como decía mi esposa en la oración, ¿verdad? Como se decía, la iglesia debe estar intercediendo y se debe levantar en todo momento en que se quieran trastocar los principios del Señor, ¿verdad? Aleluya, Señor. Pero no estaba la iglesia, no estaba, hermano. ¿Y por qué? Porque ocurre que la iglesia, como camina, es una iglesia carnal, pues, hermano. No ha entrado en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios separó para cada uno, en el tiempo que el Señor dijo, en este tiempo tú me vas a servir, y es el tiempo perfecto, el tiempo en que está usted, en el tiempo que estoy yo, todo tiempo en que nosotros le sirvamos en el Cairo de Dios, es el tiempo perfecto, hermano, es el tiempo de Dios. Pero más la iglesia que está en el crono del hombre, en el crono, incluso tienen hasta un reloj para medir el tiempo, hermano. Hay un reloj, yo no uso reloj, pero normalmente el hombre usa un reloj para poder decir hoy día esto. Porque el hombre nace, se cría, es adulto y después muere. O sea, el tiempo pasa nomás para el hombre. Sin conocer a Dios, no saben nada. Viven así. Pero la iglesia no estaba ahí. No estaba la iglesia que conoce los tiempos, hermano. No estaba. Yo lo veía con gran pena en mi corazón. ¿Por qué? Porque se cumplen lo que decía Pablo en la Escritura, en 1 Corintios 3. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Entonces, si no le gustaba esto, no, porque este predicador no me gustó, no, que a mí no me invitaron, porque, o no me dieron, que mi grupo de alabanza no va a tocar, no, porque no vamos a orar, no, porque andan viendo cosas naturales, hermano, porque no conocen los están. Y no estaban como iglesia que debían haber estado en ese momento ahí, en un momento tan trascendental, un momento tan espiritual que era para la iglesia. Era un acto profético donde la iglesia se para. Se pone en la brecha la iglesia para declarar que es la palabra de Dios la que se está trastocando, ¿verdad? Los principios cristianos, la familia. Pero no estaba la iglesia, pues, hermano, no estaba. Y no toda la iglesia no conoce los tiempos del Señor. Camina en el crono, nada más. Camina en el crono, hermano. Y aquí está hablando de las dos iglesias, pues, hermano. Dice, los que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Hubiesen estado con nosotros, pues, hermano, ¿verdad? Amén, amén, ¿verdad? Habrían estado. Y los que estaban, amén, porque el Señor los congregó. No me importa si andaban con pantalones, si andaban con zapatillas, no me importa. Que yo no soy. ¿Quién voy a hacer el juicio? La palabra dice, el juicio mío, dice el Señor. Yo no voy a hacer un juicio de cómo vienen vestidos. Lo importante es que fueron congregados en el Espíritu. Amén. Fueron congregados en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? Que seamos congregados
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Ahí queda manifiesto que no todos son de nosotros. No todos son de la iglesia del Señor. Por eso la palabra dice, serán muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Y siempre se comenta, dice, la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada. La Escritura dice esto otro. Sí, pero muchos estarán y habrá iglesias completas que no se van a ir. Esta es la evidencia, conforme a la Escritura, de que así va a ser cuando el Señor congrega en el Espíritu, en el tiempo, en el Kairos de Dios. La iglesia no se hace presente, pero si hay un evento cronológico, un evento que no es de Dios, ahí está la iglesia, ahí está parada, marchando. ¿Para qué queremos marchar nosotros como iglesia? ¿Para qué nosotros como iglesia queremos instituir un día dentro del calendario? Si nosotros somos adoradores todos los días estamos en presencia de Dios. ¿Por qué nosotros queremos mostrarle al mundo, hermano, que somos cristianos? ¿Por qué nosotros nos vamos a ir a parar a una calle para que las autoridades nos vean? Ahí van pasando los cristianos. Si la iglesia ha dado testimonio toda la vida del trabajo que hace, ¿verdad? Así es, pues, hermano. Y eso habla, hermano, de que el anticristo sí también se levanta dentro de la iglesia. Muchos hijos de Dios, muchos pastores, muchos siervos del Señor hoy día no están alineados conforme a lo que Dios está ministrando en su iglesia. No están poniendo oído realmente, no tienen su oído cerca del corazón de Dios, sino que tienen su oído cerca y conforme a sus propios intereses mundanos, no los intereses realmente que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Y el mundo va avanzando cada vez más, de más mal en peor, y la iglesia no se levanta, ¿verdad? Y si la iglesia se levanta con una voz profética, empiezan a decir y a criticar, no, que estos quieren esto, que quieren un puesto, que quieren allá. Jamás ha sido así. El pueblo de Dios cuando se levanta es porque oye la palabra profética de Dios, ¿verdad? Porque somos un pueblo de fe y caminamos por su palabra. Y ella es la que nos rige, la que nos lleva, hermano. Aleluya. Yo doy gracias a Dios porque pudimos estar ahí, hermano. Y si el Señor viniera hoy día y nos llevara, por lo menos podríamos decir, Señor, yo estuve ahí un día cuando tú nos convocaste, hermano, y usted igual. Y doy gracias al Señor porque hemos tenido, Dios nos ha entregado palabra profética para poder conocer los tiempos del Señor, para poder entenderlo. Doy gracias a Dios porque hay otra iglesia, hermano, donde están ahí, como se ha dicho, entre cuatro paredes y haciendo cosas que no son de Dios, hermano. Cosas que Dios nos ha mandado a hacer y dicen así dice el Señor. Y realmente Dios está convocando a su iglesia a otras cosas mayores, en esferas celestes, a la oración, a la intersección por nuestro país, por nuestra ciudad, a legislar en aquellos lugares. Y es triste ver que la iglesia y la gente gasta su tiempo y el tiempo que no es el tiempo de Dios, es el tiempo del hombre el que ocupan. Es el crono, en eso están tan sumidos, hermanos. Y aquí en Efesios 5:16, no lo busque, yo lo voy a leer, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos son malos, ¿verdad? Y no es un buen tiempo el que estamos viviendo, hermano. No es un buen tiempo el que estamos viviendo. Son malos tiempos. Pero la iglesia tiene que ponerse en la brecha, pues, hermano, ¿verdad? La iglesia tiene que en este tiempo ponerse en la brecha y conocer los tiempos de Dios. Usted no necesita ser profeta de Dios para conocer los tiempos. Solo necesita tener un corazón contrito y humillado delante del Señor para que el Señor le ministre, ser hijo de Dios, haberle confesado como su Dios y Salvador, para que el Señor le diga y le hable realmente lo que se avecina a los tiempos que vienen, hermano. Y podríamos decir, hermano, que como aquí dice y menciona en dos ocasiones,
Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hermano, y dice que muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En 2 oportunidades aquí he mencionado, hermano, y así en la Biblia he mencionado la palabra tiempo 668 veces, algo así creo que sale mencionado en la Biblia, en la palabra tiempo. Y el hombre camina conforme al tiempo y no sabe en qué tiempo camina, hermano. No sabemos en qué tiempo caminamos, si caminamos en el crono o caminamos en el Cairo. Sepa usted que caminamos en el Cairo del Señor, el tiempo perfecto de Dios. Cualquier cosa hoy día, su economía, su familia, todo queda depositado en el Señor, el tiempo perfecto de Dios. Quienes nos vamos a trabajar a algún lugar donde Dios nos mande, no vamos solo, vamos con el Señor. Y usted también, si usted no se va mañana o va a hacer otro trabajo. El Señor está con usted y su familia. Y en todo lo que haga, en la alabanza, en todo lugar, en lo que haga, Dios tiene el tiempo perfecto para usted, pues hermano. Así como lo ha tenido para cada uno de sus siervos. Todos aquellos que le han servido de una manera hasta hoy día. El tiempo perfecto de Dios, el Cairo del Señor. Amén. En Habacuc 3:2, no lo busqué. Oh Jehová, dice, te he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aleluya, Señor. Amén. En medio de estos tiempos, Señor, hazla conocer. Así clamaba, Señor, el profeta Habacuc. Amén. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Tiempos malos, pues, hermano, ¿verdad? Es que Dios necesita que sea predicada su palabra, pero que nosotros seamos conocedores del tiempo en que nos encontramos, hermano, ¿verdad? Que sabemos que no vamos en el tiempo del hombre, sino vamos en el tiempo de Dios. Amén. Y el tiempo de Dios, hermano, y disculpe que sea majadero, es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. El tiempo que el Señor se tomó para parar la eternidad, porque Él es eterno, para otorgarle a usted ese tiempo. Porque Él vendrá y le preguntará a cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con ese tiempo que yo te di? ¿Qué hiciste con ese tiempo que yo te di? Y por eso también el Señor, a muchos hombres de Dios que camina en el tiempo del hombre, en el crono, Dios lo va a cortar por no hacer la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Damos gracias al Señor. No vamos a leudar la palabra del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Bendito Rey. Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos gracias al Señor, hermano, porque estamos en el tiempo perfecto de Él. No estamos en el tiempo del mundo. Estamos en el tiempo del Señor. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que puedan pasar a tocar júbilo, hermano, porque nosotros debiéramos estar contentos, hermano. Hermano, porque como se predicaba el otro día, no somos una camorra de hermanitos que nos juntamos. No somos una camorra, hermano, somos hijos de Dios y caminamos en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, hermano. No somos mundanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Y le damos gracias al Señor por eso, hermano, Señor. Le damos gracias al Señor por eso. Le damos gracias. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Porque todo propósito que hay en la vida de cada uno de mis hermanos se va a cumplir, Señor. Porque es el tiempo perfecto suyo, Señor. Padre mío, le alabamos, Señor. Padre, le alabamos, Señor. Le bendecimos, Señor, por su palabra, Señor. Señor, cantamos cantos de júbilo, Señor, para dar gracias, Señor. Porque somos un pueblo alegre, Señor. Porque vivimos en su presencia, Padre amado. Le damos gracias, Señor. Padre, yo oro por su iglesia, Señor. Padre, esta tarde, Señor,
Oro por ellas, Señor, para que sean abiertos los ojos, Señor, Padre mío, sus ojos espirituales, Padre mío, sean abiertos sus oídos, Señor, Padre, para que ellos puedan, Señor, entender y comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor, los tiempos difíciles, Padre amado. Oh, Señor, que contigo somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Alabamos el nombre de Jehová. Te bendecimos, Señor. Glorificamos su nombre, Señor, esta tarde. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén, Señor. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.